tema secundario en la Escritura. De hecho, es el tema medular, es el tema central de la Escritura. El apóstol Pablo se atrevió a decir que si la resurrección de los muertos no se efectuó, entonces toda nuestra fe es en vano. No tiene sentido el llevar una vida cristiana. Imagínense la importancia, la relevancia de la resurrección. Para muchos creyentes, este tema en particular de la resurrección es algo superficial para algunos. Tienen un conocimiento muy en la superficie y claramente eso nos juega un papel en contra porque Pablo expresa claramente que para él conocer el poder de la resurrección no es un tema secundario, es un tema medular, porque para él la resurrección es, es lo más glorioso que ha ocurrido en toda la Escritura y que claramente debe tener un impacto poderoso no solamente en la vida presente de los creyentes, sino en el espíritu y en la eternidad de los mismos. Entonces, quiero que estemos atentos porque mi deber como hombre de Dios, como ministro del Señor, es educar al pueblo de Dios en este tema tan trascendental, que nosotros no tengamos, o sea, que no toquemos de oída este tema tan importante, que todos entendamos en qué consiste el poder de la resurrección, cuál es el impacto en la vida de los creyentes, qué es lo que activa la resurrección en nuestras vidas, porque de ello dependerá no solamente nuestra vida presente, sino nuestra vida eterna. Entonces, para muchos, el tema de la resurrección es un mito, para otros es como un cuento de hadas, ¿viste? Como que fue una triste historia con un final feliz. Para otros, la resurrección se reduce solamente a lo que nos enseñó Mel Gibson en la película La Pasión. De hecho, que tiene un enfoque muy fuerte en la crucifixión y un final de resurrección. Para muchos, el tema de la resurrección claramente es un tema novelesco, de decir, bueno que Jesús resucitó y bueno, ya todos tenemos vida eterna. No es así. ¿No? Tenemos que ahondar un poquito más, más fuerte en lo que es este tema porque es sumamente relevante. Y vamos a ver lo que dice Pablo en relación a esto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Prepárese porque vamos a leer muchos versículos bíblicos para que nosotros podamos fundamentar bien nuestra fe. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entre ellos están los saduceos, una parte de lo que era el judaísmo de la época de Jesús, donde en su escuela de pensamientos diferían de los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, no solamente era un tema de los saduceos, habían otros que también se jactaban diciendo que no había resurrección de entre los muertos. Y dice así, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No tiene sentido la predicación del Evangelio, está diciendo Pablo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Claramente, la no resurrección de Cristo es un indicio de que su sacrificio no fue acepto por Dios, su sangre no pudo satisfacer las demandas del pecado. Por ende, si Cristo no resucitó fue porque Dios vio que había pecado en él y entonces su sangre tampoco nos puede redimir a nosotros de nuestros pecados. O sea, imagínense qué profundo que es esto. Dice, si en esta, entonces también los que durmieron.
vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos los que murieron creyendo en que Él era la resurrección y la vida, que Él era el que nos redimía de los pecados, perecieron también en su fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, como algunos dicen, el tema de la resurrección es un condimento que, de espectacularidad que le pusieron los seguidores de Jesús para darle fomentación a esa nueva religión que iban a hacer. A ver, Cristo murió, no resucitó nada y bueno, esperamos que otro Mesías venga. El primer Mesías, según alguna creencia del sector judío, dice que el primer Mesías tenía que venir en sacrificio y después venía otro Mesías glorificado. Escuchen esto. Así piensan los judíos o gran parte o un sector del judaísmo, para decirlo de una manera más clara. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esa palabra conmiseración significa lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es glorioso, ¿viste? Porque hay gente que por ahí dice, ¿y yo qué culpa tengo del pecado de Adán? ¿Y tú qué hiciste para resucitar de entre los muertos? Claramente nosotros debemos entender que Cristo es el autor de nuestra redención. Pablo sigue diciendo en Filipenses 3, 10 y 11 lo siguiente. Dice que Él hace todo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Para Pablo, la resurrección no solamente era algo medular en cuanto a la fe, también para Pablo la resurrección tiene un poder glorioso que cuando se produce en el espíritu de los creyentes lleva a esa persona a tener una vida poderosa en el Señor. Ahora, muchas personas ven lo acontecido en la cruz del Calvario con sentido de lástima hacia Jesús, pero tal sacrificio no debe despertar lástima, sino que gratitud y arrepentimiento. A ver, lo voy a volver a repetir. Muchas personas ven lo acontecido en la cruz del Calvario con sentido de lástima hacia Jesús, pero tal sacrificio no debe ser o no debe despertar lástima, sino gratitud y arrepentimiento. ¿Cuántos fueron a ver la película La Pasión de Cristo al cine? Gran parte de las personas que fueron a ver la película al cine, yo la fui a ver al cine cuando se estrenó, y era un llanto adentro del cine, y vos decís, wow, la película está causando un impacto glorioso, pero en estadísticas reales, lo que causaba era que las personas eran compungidas por lo que veían en la pantalla, pero una vez que salían del cine, sus vidas seguían totalmente igual. Es decir, miraban el acontecimiento como un acto de, ay, qué malo, estos romanos, ¿por qué le pegaron así? Ay, estos judíos, qué mal agradecidos, era Dios mismo con ellos y decidieron entregarlos. Ay, yo no entiendo. Y mucha gente mira ese acontecimiento como un acto que hicieron otros, que no lo hice yo, y que me genera lástima, pobrecito, no merecía morir así. No, Él no murió en la cruz del Calvario y no resucitó al tercer día para que nosotros ahora, 2000 años después, digamos, pobre. No, lo que debe generar la resurrección es gratitud y arrepentimiento, porque nosotros no debemos sentir lástima por Él. Nosotros somos los que debemos sentir lástima de nosotros si no aceptamos el sacrificio de Él. Entonces, Jesús lo explica mejor en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 26 en adelante. Dice, cuando le llevaban, tomaron
a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que le llevara detrás de Jesús, para que la llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. O sea, veían el escenario y les causaba lástima ver a Jesús en esa condición. Jesús no dice, ¿vieron qué injusto? ¿Vieron lo que me están haciendo? Vayan y hagan protesta, un cacerolazo por matar a un inocente. No. Miren lo que pasó. Dice, lloraban y se lamentaban por él, pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no me tengan lástima. No lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si no me aceptan a mí, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Juan capítulo 5, versículo 24 al 29 dice lo siguiente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mira la importancia de la resurrección. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es... Y acá es interesante. ¿Están listos para lo que le voy a soltar? Dice que el Padre le dio autoridad para hacer juicio. ¿Quién es el único que enjuicia según la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis? El gran juez. ¿Quién es? El Dios Todopoderoso. Bueno, algunas religiones insisten en que Jesús no es Dios, que es un Dios creado, que es un Dios que Dios hizo en el vientre de María o antes de la creación de lo existente, pero que Jesús en sí no es Dios eterno, que es un Dios creado en un momento por Dios eterno. Run, diga conmigo, run. Porque si Dios le dio autoridad de hacer juicio, lo que está diciendo es, le dio la misma autoridad de gobierno y soberanía y poder. Pero después dice algo interesante, en medio de una oración, por cuanto es el Hijo del Hombre. Si ustedes se dan cuenta, acá aprendiendo un poquito de gramática, es en medio de una oración no puede aparecer mayúscula, solamente cuando te referís a una persona. Sin embargo, dice Hijo del, pero hijo con H mayúscula y del hombre con H mayúscula. Muchos piensan y creen que el término Hijo del Hombre hace referencia a la humanidad de Cristo, a la creación. No. Hijo del Hombre hace mención a la divinidad del Padre Celestial. En el Antiguo Testamento, al único que se le llama Hijo del Hombre es a Dios Padre. Por eso que cuando viene la profecía sobre Jesús, dice, bueno, este será llamado admirable consejero, príncipe de paz, ¿sí o no? Dice, Dios fuerte, Padre eterno, pero decidite, ¿es hijo o es padre? Es que el Padre es en el Hijo es en el Padre. Los dos son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, para nosotros, para esta generación, como les dije, que claramente no somos una generación que a pesar de que tenemos todas las herramientas para ser grandes estudiosos de la Escritura, porque tenemos la comodidad que no tuvieron los demás en toda la historia. Antes para agarrar un libro, o sea, hasta Gutenberg allá a finales del siglo XV, era muy difícil. De hecho, él inventa la imprenta, pero antes eran rollos y rollos, era muy complicado. Ahora nosotros tenemos todo al alcance de un clic. Somos ignorantes por elección, no porque no tengamos las herramientas.
sea, tenemos la historia a nuestro favor, podíamos ser grandes estudiosos y eruditos de la palabra. Sin embargo, decidimos pasar más tiempo viendo series de Netflix, preferimos pasar más tiempo viendo redes sociales, ¿verdad? Alimentando nuestro intelecto con comida chatarra, porque al fin y al cabo, ¿en qué te puede ilustrar una serie de Netflix? ¿En qué te puede ilustrar andar chismeando lo que hacen los demás en las redes sociales? No estoy diciendo que no tengamos un tiempo de recreación. Yo creo que todos en algún momento lo tenemos. Pero ahora, meterte horas y horas todos los días. O sea, solamente, a ver, viendo cosas que a la postre no tienen ningún tipo de valor ni espiritual ni intelectual. ¿Sí o no? Mira cómo me mira. Bueno, hermano, siga viendo series, siga viendo redes sociales, y después cuando llega a los 50 años que no sepan nada de la vida, si yo no sé, el diablo se me levanta. ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? El diablo tiene sus cosas, pero a ver, el peor enemigo del hombre es su misma esencia carnal, su misma carne, es la más traidora. Esta carne es perezosa, no busca a Dios, no quiere leer, no se quiere ilustrar, no se quiere nada. Entonces, después pasa la vida y lo único que capaz que, como muchos, si a algún hijo se le ocurre poner en la lápida de nuestro cajón, nació tal día y murió tal día. No dejamos un legado, no dejamos nada. Quizá alguien puede decir, el hombre que supo pasarse 10 horas en las redes sociales sin hacer nada. ¿Por qué es tan importante esto, mi hermano? Porque nosotros, al conocer el poder de la resurrección, podemos ingresar en un nivel glorioso espiritual que nos proporciona autoridad para vencer las fuerzas de maldad, sabiduría para enfrentar los problemas de la vida e inteligencia emocional para no dejarnos contaminar la mente y el corazón. Esto es de vital importancia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Te das cuenta? A ver, Jesús en ningún momento de su enseñanza, y los apóstoles en ninguna de sus cartas, hacen mención a que la resurrección puede ser una probabilidad. Nunca la ponen en tela de juicio, nunca ponen un asterisco duda. No, porque Cristo fue la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna existe, la resurrección existe. Eso es claro en la Escritura. Y nosotros en esta vida presente, en este cuerpo humano, somos los que tomamos la decisión de dónde queremos pasar la eternidad. La eternidad no la va a determinar que usted diga, bueno, pastor, yo soy buena gente, yo no me meto con nadie, tengo mis errores como todos los seres humanos, pero yo creo que si me muero hoy, yo paso toda la eternidad con el Señor, porque sería injusto que Dios me mande al infierno. Te lo voy a decir en español. Dios no manda a nadie al infierno. Somos nosotros los que decidimos ir al infierno por rechazar el sacrificio eterno de Cristo Jesús. El infierno fue diseñado para Satanás y su séquito de ángeles caídos. Ahora, la Biblia dice que también van a ir a ese lugar los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida eterna. Entonces Dios es malo. ¿Por qué manda gente al infierno? Vuelvo y te lo reitero, Dios no manda a nadie. La salvación ha sido ejecutada. Cristo ha pagado el precio por el pecado. Somos nosotros los que decidimos si aceptamos el sacrificio o si decidimos ir por otra vía. Hay gente que dice, no, yo agradezco, pero que Cristo no se me meta en mi vida. A mí no me gusta que se metan y me digan cómo tengo que vivir. Mis valores los determino yo, mi estilo de vida lo determino yo, todo lo determino yo. Bueno, determina vos. Pero tus obras, mis obras, no nos llevan al cielo.
portarnos bien no nos lleva al cielo. Darle de comer a un pobre no nos lleva al cielo. Darle a una persona ropa para que se vista porque está desnuda no nos lleva al cielo. Quien nos lleva al cielo es Cristo Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la resurrección es un tema central. Pero es un tema central porque quizás alguno pueda decir: pastor, ¿y qué pasa si claramente el tema de la resurrección es un mito? Fue algo que los discípulos se inventaron para implementar la nueva religión occidental. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si todo lo que la Biblia habla en relación al infierno, al cielo, a tantas cosas que habla la Biblia post muerte física del ser humano? ¿Qué pasa si todo es mentira? Si todo es mentira, ¿qué perdiste? No perdiste nada. De hecho, seguir las enseñanzas de la Escritura, santificarte para el Señor, hacer compatible nuestra cosmovisión de la vida a las Escrituras, no nos va a generar absolutamente ningún prejuicio. De hecho, por ejemplo, Dios transformó mi corazón, cambió mi mentalidad, me dio la mente de Cristo y yo dejé, por los méritos de Jesús, de ser un borracho destinado a tener una familia totalmente distorsionada. Qué sé yo si hubiese podido formar una familia. No te sabría decir, porque el camino que yo había agarrado era el camino que agarran muchos. Yo no me consideraba una persona mala. A pesar de que era una persona fiestera, borracha, que me gustaba la noche, no me consideraba una persona mala, porque yo en mi mente decía: yo no soy un asesino, ni soy un violador, soy un trabajador, que bueno, me gasto la plata en lo que me gané, no me meto con nadie, no era una persona que andaba buscando pleito, que andaba buscando nada, era una persona que claramente era bien mundano. Entonces, pero yo me consideraba que creía en Jesús. Vos me podías matar en ese momento y yo te decía: yo creo en el Señor. Pero no tenía ningún tipo de afinidad a su palabra, no sabía lo que decía su palabra, no me gustaba que me hablaran de su palabra, yo no quería que se conforme el Señor con que yo crea en Él. Ya demasiado se debe sentir orgulloso de que yo, Oscar Gómez, crea en Él. Así piensan muchos. Que se conforme con que yo crea en Él. De hecho, y que agradezca que hoy, que es domingo de su resurrección, separé 2 horas para venir acá. Así que se conforme con eso. Vos te vas a reír, la gente no lo dice con las palabras, pero con su actitud, con sus acciones lo dice. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? A mí, el hecho de seguir la Escritura, de aplicar las enseñanzas que Jesús nos enseña, me ha hecho muy bien. Me sacó de un vicio, me permitió conformar una familia, me ha dado un matrimonio saludable, me ha dado hijas hermosas con las cuales yo comparto tiempo de mi vida hermoso, me da el privilegio de poder servir en su reino. O sea, yo ya, si yo muero y la resurrección no existe, ¿qué perdí? Al final nada, porque al final gané mucho, porque lo que pude experimentar post conocimiento de Cristo, post aplicación de sus principios, ha sido muy bueno para mí. Así que yo no perdí nada. La otra persona que dice: bueno, yo no creo, así que voy a vivir la vida loca, y si no pasa nada. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué pasa si todo lo que dice la Biblia realmente es así? Yo, que decidí creer y vivir conforme a la Escritura, gano todo, porque gané un bienestar terrenal, pero también gané la vida eterna. Pero aquel que prefirió llevar una vida por otro sendero, que no se meta conmigo, que a mí nadie me diga lo que yo tengo que hacer, a mí nadie me va a decir qué es bueno y qué es malo, yo vivo mi vida como se me da la gana. Bueno, esa persona, si todo lo que dice la Biblia existe, esa persona está en un serio problema. ¿Por qué? Porque claramente lo pierde todo. Porque el que te asegura que no existe la vida después de la muerte, ¿por qué te lo puede asegurar si él no ha regresado de la muerte para decirte que no hay nada más allá del sol? Nosotros por lo menos tenemos el testimonio de Cristo, de las 2 mujeres que fueron a la tumba, de los 12 apóstoles, de más de 500 resurrecciones que Pablo dijo: algunos viven hasta hoy.
O sea, tenemos el testimonio de la fuente bíblica, tenemos el testimonio de fuentes extra bíblicas como historiadores de la época de Jesús, que ni siquiera eran seguidores de Jesús, pero que narraban que los cristianos todo el tiempo se la pasaban diciendo que Cristo había resucitado. O sea, nosotros tenemos una fuente que nos deja saber, histórica y espiritual. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso que son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero no creyeron porque intelectualmente lo pueden aseverar, sino porque el Espíritu da testimonio. Sin embargo, hasta por sentido común, ni siquiera por fe, hasta por sentido común, es mejor creer en Cristo. Porque si nada existe después de la muerte, no perdí nada. Pero si existe, lo pierdo todo. Así que hasta por sentido común. Porque el seguir las enseñanzas de Jesús ya de por sí es beneficioso para nuestra vida presente. Entonces, esto es interesante. Dice 1 de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Ok, ¿viste cuando una persona hoy muere, todo el mundo le dice descansa en paz? Vivimos en una sociedad donde vivo eres un tirano, pero una vez muerto eres una heroína. Parece ser que ahora toda persona, por más mala que sea, cuando muere dice, ay pobre, que en paz descanse. Bueno, damas y caballeros, nosotros debemos entender qué activa la resurrección de Cristo en nuestra vida. El poder, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Vamos a ir rápidamente a ver qué es lo que activa en el creyente la resurrección de Cristo. Número 1, activa nuestra justificación delante de Dios. Dijimos que usted y yo estábamos condenados a una muerte eterna por causa del pecado. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, todos hemos pecado, los que están sentados aquí, los que me están viendo por internet, todos se consideran que alguna vez han pecado. Bueno, ese pecado ahora hay que pagar el precio. Bueno, no existe ningún método humano que nos proporcione a nosotros el poder cumplir con las exigencias de ese precio. Adán y Eva pecan y ellos deciden hacerse delantales hechos por ellos mismos para presentarse delante de Dios y justificar su desnudez. Dios mira ese cuadro y los desnuda de vuelta, como diciendo, ustedes están tratando de tapar su pecado, de cubrir su pecado con obras hechas por manos de ustedes. Lo que hace Dios es que hace un sacrificio, derrama sangre y los cubre de pieles, haciendo alusión a ¿qué? A que el pecado debe ser tratado con sangre. Porque dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Por eso que está diciendo aquí Pablo, bueno, si la muerte, si la resurrección no se produjo, todavía estamos en nuestros pecados, porque quiere decir que Dios no aceptó el sacrificio que derramó sangre de Cristo. Los estoy aburriendo. Necesito que ustedes entiendan esto porque es el tema central de la Escritura, por favor. Entonces, esto es importante. El Señor nos enseña desde el Génesis que el tema del pecado debe ser tratado con sangre y no cualquier sangre. Por eso que por un periodo de tiempo, hasta que Cristo viniera a pagar el precio de manera personal, Dios implementa un sistema de expiación del pecado temporal, no con sangre humana. Dios tiene que poner un sacrificio de corderitos que representan animales inofensivos. No pone la sangre de un león, de una fiera, ponen la sangre de un corderito que representa que es un animal que no es ofensivo, que es un animal que lo podés degollar y no va a provocar ningún tipo de resistencia. Bueno, Cristo lo llevaron como un cordero a la cruz, mas no abrió su boca. Entonces, esa sangre del corderito que era derramada, suplía las exigencias del pecado y detenía la ira de Dios sobre el hombre pecador durante un año nada más.
Pero en un momento determinado, en el año 26 de nuestra era, aparece en el río Jordán un hombre llamado Juan el Bautista que está bautizando a aquellos que creían que el Mesías ya estaba en la escena terrestre, pero de repente aparece Cristo Jesús delante de él. Y cuando Juan lo mira, el Espíritu le revela que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es glorioso, mi hermano. Esto es glorioso. Yo necesito que todos nosotros entendamos, porque de esa manera vamos a valorar la sangre de Cristo. Usted y yo, si Cristo no venía, estábamos sentenciados a los rudimentos de una ley judía que nadie podía cumplir, que estaba dentro de los parámetros solamente geográficos del pueblo de Israel, y que para que un gentil pudiera tener acceso a eso se debía convertir a la religión judía. Sin embargo, ahora el Señor aparece y dice, no, este es el que quita el pecado del mundo. Ya no es solamente de una parte étnica hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de alguien que va a pagar el precio del pecado, no solamente de los judíos, sino aún de los gentiles. Cuando uno mira ese escenario, uno, por lo menos yo que soy gentil, usted también es gentil, nosotros accedemos a esa salvación eterna, no porque nosotros fuéramos gente a la cual pues cualquier personaje espiritual, cualquier dios pagano decidiera a nosotros elegirnos y adoptarnos, porque estábamos llenos de pecado, estábamos llenos de cultura de adoración a dioses paganos, pero apareció Cristo. Y Cristo dice, ¿sabes qué? Yo voy a derramar la sangre, porque para ellos es imposible. Ellos no van a poder satisfacer las demandas porque su sangre está contaminada con el pecado. La sangre de Adán está contaminada. Así que por el pecado de uno vino la muerte a todos, pero por el sacrificio de uno vino la salvación a todos. Por eso que es tan importante. Ahora, cuando yo entiendo eso, yo digo, bueno, entonces, pastor, ¿cómo yo, si yo reconozco que tengo pecado, cómo yo hago ahora para cubrirme, para justificarme delante de Dios? Ahí está. El sacrificio de Cristo, su sangre. Cuando tú y yo entendemos que no vamos al cielo por los méritos nuestros, no vamos al cielo por nuestras obras, no vamos al cielo porque le dimos de comer a un pobre. Yo no voy al cielo. Los servidores de Sanando las Naciones no vamos al cielo porque le servimos a la comunidad todos los martes o porque tenemos comedores para niños en diferentes lugares. No, todas esas son obras que el Señor pone en nuestro corazón porque somos hechuras suyas, creadas en Él para buenas obras. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no vamos al cielo por esas obras, vamos al cielo por la obra redentora del Rey de Reyes, Señor de señores, el admirable consejero. Esto es glorioso. Yo cada vez que recuerdo y conmemoro el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo, entiendo de que hoy yo tengo libertad, gozo y paz en el alma de saber que cuando yo parta de esta tierra despertaré en los brazos de mi Padre Celestial porque yo descanso en su sacrificio. Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo, activó la justificación nuestra delante de Dios. Dice Romanos 4, 23 al 25, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó. ¿Cuántos creen en el que levantó de los muertos a Jesús? Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A ver, permítame enseñarte cómo es que Dios nos mira. Si Dios nos mira de manera directa sin Jesús, nos mira con ira. La Biblia dice que Dios está airado con el hombre todos los días. Si Dios nos mira sin Jesús, nos mira con la ira.
Si Dios nos mira por medio de Jesús, nos mira con amor. Entonces cuando yo le digo a Dios, bueno, sí, yo creo en Jesús, pero dejarlo a un lado, porque yo también soy buena gente. Yo también hago buenas cosas. En todo caso, a ver, pongamos sacrificio de Jesús y yo lo complemento. Así hacen muchas religiones. Así hacen muchas religiones. Los judíos, por ejemplo, los judíos te dicen, no, está bien, el sacrificio de los judíos mesiánicos. A ver, está bien el sacrificio de Cristo, nosotros somos mesiánicos, creemos que Cristo fue el Mesías, sí, pero a ver, debes circuncidarte. Para los hombres, te tienes que circuncidar. Las mujeres se tienen que ataviar el pelo. ¿Se entiende? Entonces es como que le van sumando, y cuando Cristo dijo, hey, consumado es. Yo soy el sacrificio perfecto. No necesito la colaboración humana. Solo necesito la fe de hombres pecadores, mujeres pecadoras que quieran ir al cielo por medio del sacrificio que yo estoy haciendo por ellos. No nos podemos justificar delante de Dios por medio de obras, de obras. No nos podemos justificar delante del Señor por medio de una religión. Hay gente que dice, ay, yo estoy seguro que voy al cielo porque me estoy congregando en Sanando a las Naciones. Así que yo creo que ustedes son una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? Sí, entonces ya está, tengo garantizada mi salvación. Te tengo noticias. Sanando a las Naciones no salva a nadie. Acá predicamos del que salvó a todos. No es nuestra institución lo que te lleva a ti y a mí al cielo, no, sino al Rey que adoramos dentro de esta congregación, el que nos lleva al cielo. Yo se lo digo a mis hijas también, ¿eh? Yo le digo a mis hijas, ustedes no crean que van a ser salvas porque son hijas de un pastor. La salvación es individual. Mi esposa dice, ay, yo me voy con vos, mi amor, porque yo me voy con vos porque vos sos un hombre de Dios. Y le dije, mira, arrepentite, le dije. Mi suegra dice, ay, mi yerno, lléveme con usted, dice. Le digo, yo no voy a llevar a nadie, le dije. ¿Me entiende? Entonces yo a mi suegra le doy otros consejitos. Yo a ella le digo, mire, suegra, usted no hace falta que acepte al Señor para ir al cielo. Usted va al cielo, quédese tranquila. Yo sé que para muchas personas es fuerte escuchar esto, porque es verdad que todos nos sentimos como que la salvación lo determina nuestras buenas obras. La mayoría de gente. Y si yo no creo que Dios sea tan malo de mandarme al infierno, si yo no soy una persona tan mala. No, es que no se trata de ser tan malo o tan bueno. Nadie es bueno. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Solamente por medio de Cristo, de su sangre y de su resurrección es que tenemos acceso a la vida eterna con el Padre Celestial. Así lo dice Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que activa la resurrección es la justificación. Ahora podemos tener paz para con Dios. No porque seamos buenos, no porque hagamos muchas obras buenas, sino porque Cristo es nuestro mediador.
Él es nuestro Redentor. Su sangre nos da acceso, dice la Biblia. Por su sangre tenemos acceso al lugar santísimo. Ya eso nos proporciona a nosotros que nuestra relación con Dios aquí, en esta vida terrenal, es perfecta. No porque Dios diga, bueno, con ustedes voy a tener comunión porque se portan bien. No, voy a tener comunión con ustedes porque ustedes tienen comunión con mi Hijo. Padre, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Vamos a seguir aprendiendo un poquito, y ahí ayúdame, Aimé, y ya con esto vamos a ir avanzando. Lo segundo que activa la resurrección de Cristo en la vida de una persona, de un creyente, diga conmigo, ya es la vida eterna. Es decir, la justificación es nuestra vida presente, es la seguridad de saber que ya pues nuestra vida ha sido redimida, tenemos paz para con Dios. Ahora, lo segundo, y esto es muy importante que lo entendamos, es que la resurrección de Cristo activa la vida eterna. Y es aquí donde todos nosotros debemos estar muy sabios. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos me pueden garantizar que mañana lunes van a estar vivos? Levánteme la mano que diga, bueno, pastor, yo mañana lunes ya decidí, voy a vivir. ¿Ah? Pero qué locura. O sea, nadie tiene asegurado su próximo día. Esto es interesante lo que le estoy planteando, ¿eh? Ok. O sea, ninguno de ustedes me puede asegurar. Dice mi suegra que ella asegura que mañana va a estar viva. Ah. No. Esto es importante que todos que todos lo entendamos. Solamente la persona que ha sido justificada por Cristo puede tener esa paz y esa certeza de que si le toca partir, está listo. Ese es el poder de la justificación. Ese es el poder de estar en paz con Dios. Ahora, lo segundo es la vida eterna. La vida eterna, todos nosotros la vamos a necesitar. O sea, no es una decisión que se puede postergar. Por eso que le hago la pregunta de cuántos me pueden asegurar que mañana van a estar vivos. Porque como la gente piensa que por cuestiones de la vida va a estar vivo, entonces muchas veces deciden postergar la decisión de rendirse a Cristo. Dice, bueno, yo estoy joven todavía, tengo 30, 40 años, no sé, qué sé yo, tengo 10, 15, 20, 45, 50. Y ahora viste que cada vez la juventud se va extendiendo más. Vos decís, ¿qué edad tiene? Tiene 103 años. Ah, es joven, murió. Claro, viste que ahora vos decís, ¿qué edad tiene? 80 años. Ah, está joven, te dicen. No está joven, tenés 80 pirulos. No está joven. Joven es una persona de 45 años. Mira lo que dice la Biblia para que veamos lo importante que era la resurrección para Cristo. Dice Juan 6, 39 y 40, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día. Jesús hablando, que la voluntad del Padre es que de todos los que el Padre le da, ¿a cuántos? A ver, ¿cuántos están en Cristo? Bueno, el Padre se lo dio a Cristo. Y Cristo dice, de todo lo que el Padre me da, la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Gloria al Señor por eso, mi hermano. Pero no solamente que ninguno se pierda, sino que yo le resucite
en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo hijo de Dios tiene que entender que después que dejamos este cuerpo de carne, en esta vida tendremos vida después de la muerte. Por eso es bien importante entender la resurrección. Hay vida. Ahora, la vida eterna en el cielo ha tenido muy mala propaganda, porque muchos la pintan como algo aburrido, como algo que claramente va a ser gente fanática, religiosa, cantando coritos de aleluya y nada más. No se puede estar más lejos de la realidad. Entonces, y el infierno ha tenido muy buena prensa. Van a haber gogó, fiesta, discoteca, va a estar el Conejo Malo cantando sus canciones, va a estar Michael Jackson haciendo así. Sí, la gente piensa, viste, diciendo, aguanta el infierno, todo el infierno, loco, los Rolling Stones. Pará. A ver, si el infierno estuviera diseñado con discoteca, noche, parranda, lujuria, y toda la eternidad sea así, yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, vamos al infierno. Ay, mira. Si no se perdían un sábado en el Palenque, imagínate. En el Estudio 60. Entonces escuchen esto. Tanto el cielo como el infierno han tenido el cielo muy mala propaganda y el infierno muy buena prensa. Pero ninguno de los dos es como la Biblia lo describe. Entonces la vida humana no termina con la muerte física. Las Sagradas Escrituras enseñan que hay vida eterna. A esa vida se ingresa solo a través de Cristo. Heredamos el cielo si aceptamos a Jesús como Señor, nacemos de nuevo espiritualmente y nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados. Es importante entender que la resurrección no es reencarnación. La reencarnación es una filosofía hindú que te dice que vos vas mutando en cada resurrección hasta llegar a la perfección. ¿Me entiendes? Muchos te dicen que después de 100, 200 reencarnaciones es que ya naces siendo un argentino bonaerense. Pero también, a ver, diga conmigo, resurrección no es reencarnación y tampoco es tener acceso a un lugar llamado purgatorio para sacarte y llevarte a la vida eterna con el Señor. Me dan 30 segundos que le explico algo. La doctrina católica romana ha sido una doctrina que ha ido mutando con el pasar del tiempo. Quienes te digan que la doctrina católica romana fue la misma desde el siglo I hasta nuestros días, te están mintiendo, porque ha ido mutando de acuerdo, es como el camaleón, ¿viste? De acuerdo a las circunstancias que va cambiando de color. Entonces, ¿viste? Ahora como está todo el tema de la ideología del arco iris, ahora el Papa se hace el inclusivo y va metiendo un montón de nuevas teologías, la teología de la inclusión. ¿Se entiende? Pero claramente es todo, siempre ha sido así a lo largo de la historia. En un momento determinado, a lo largo de la Edad Media, pues se le ocurre a ellos inventar la doctrina del purgatorio. Pero diga conmigo, ¿y para qué quisieran inventar algo así? Pregúnteme, ¿y para qué quisieran inventar algo así? Porque descubrieron que la ansiedad que generaba en el corazón de muchos familiares o la incertidumbre de saber a dónde estaba en el más allá ese familiar que ellos amaban, entonces les generaba esa incertidumbre, ellos la querían resolver. Entonces inventan el purgatorio porque paralelamente a la doctrina del purgatorio iba a venir la doctrina de las indulgencias. Indulgencia era dinero que una persona ponía para que el alma que estaba presa en el purgatorio volara a los brazos del Señor. Entonces, realmente la doctrina del purgatorio aparece porque detrás de ella venía la doctrina de la indulgencia, poner plata.
Y sacaban propagandas muy buenas. Por ejemplo, un cardenal decía: desde el momento en que tú pones la moneda en el platillo de las ofrendas, el alma de tu ser amado vuela a los brazos del Padre Celestial. Entonces, a ver, no creas que salir del purgatorio era gratis. No, vos tenías que poner ofrenda y encima tenías que pagarle al cura y encima pagar la misa. ¿Se entiende? Bueno, a ver, no crea usted que los evangélicos del siglo XXI estamos muy lejos de las indulgencias. Hoy día casi todo se arregla con pacto de dinero. Es como una indulgencia evangélica. Exacto, usted ponga plata para que todo se le resuelva. A ver, las cosas se resuelven con fe en Cristo, con aplicar la palabra del Señor y con esperar en la intervención divina. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia en relación a este tema de la vida eterna y del cielo, y es algo sumamente importante. Dice Apocalipsis 22, 1 al 6. Dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. A ver, ayúdeme ahí. En esa vida eterna, en esa nueva vida en el Señor, número 1, ya no habrá más. Dígame si eso no es glorioso. Ya no habrá más maldición. Número 2, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. O sea que vamos a estar nosotros en el mismo lugar donde se encuentra el trono de Dios y el trono del Cordero, y estaremos allí sirviéndole. ¿A usted no le genera eso una alegría espiritual? Porque escuche que esto es tremendo, pero no solamente eso. Dice: ellos verán su rostro. Yo cuando leí esto, usted no tiene idea lo que me generó acá. Hoy día nosotros caminamos en fe, experimentamos su presencia, su poder, experimentamos el gozo, la paz, experimentamos sus promesas, ¿sí o no? Pero nadie puede decir acá que ha visto a Dios. Nada, porque la Biblia dice: no hay hombre que pueda verlo y vivir. ¿Por qué? Porque su gloria nos consumiría. Nuestro cuerpo corruptible no está listo para ver a Dios tal y como Él es, porque su gloria nos consume. No hay quien pueda verlo y vivir. Por eso que Dios dice que esto corruptible, para que lo pueda ver, se tiene que vestir de incorruptible. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar delante del trono de Dios, delante del Cordero de Dios, poder servirle y ver su rostro. Le vamos a ver tal cual es. Eso es algo glorioso. Esa es una promesa maravillosa que genera en nuestro espíritu un gozo. ¿Sabes? Es que yo ni siquiera me lo puedo imaginar. ¿Cuántos se pueden imaginar cómo es Dios? Mira, no me haga enojar. ¿Usted tiene idea? A ver, ¿cómo es Dios? ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo dice: conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que subió al tercer cielo, donde está Dios, y que vio cosas que ni siquiera le fue permitido hablarlas, porque eran cosas tan gloriosas, tan sublimes. Damas y caballeros, escuchen por favor. Este mundo en el cual vivimos tiene una escenografía maravillosa, perfecta, ¿sí o no? Tiene unos paisajes. Dios es maravilloso. Usted imagínense si esto que nosotros en el hábitat donde nosotros estamos nos parece algo maravilloso, los paisajes, el cielo, las montañas, el mar. Tiene algo, tiene un Dios que sabe. Bueno, este es el primer cielo. Imagínense donde Dios está. Imagínense lo que es eso. Pablo dice, cuando Pablo tuvo esa experiencia, dijo: para mí el vivir es Cristo, el morirme es ganancia. Y tengo una duda, dijo Pablo. Yo quiero irme, pero me quedo por ustedes nada más, porque lo que yo vi es algo glorioso.
Eso es lo que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Algunos están diciendo, no, a mí déjame con Michael Jackson en el infierno. No, para que todavía no he llegado al infierno. Ellos verán su rostro. Y dice la Biblia, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche. Diga conmigo, awesome. Y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol. Usted que está rabiando acá que la FPL cada vez viene más, cada vez viene más. Me parece que voy a poner las cosas en el techo, ¿cómo se llama? Los paneles solares. Tampoco. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, y no tendrán necesidad de luz ni de lámpara, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. ¿A cuánto ya le está gustando el cielo? A ver, ¿a cuánto ya le está gustando el cielo? Pero sigue diciendo el libro de Apocalipsis, nos describe más del cielo. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No es la que te dicen los testigos de Jehová, este es otro. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, a ver, no hace falta ser teólogo para entender eso, ¿ok? Y el mar ya no existía más, o ya no existe. Aproveche ahora, vaya con pudor. Y el mar ya no existe. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que vio Juan? Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ayúdeme a ver, que descendía, es decir, que estaba, ¿en dónde? En donde estaba Dios. Dice que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ahora, me detengo. Esto no solamente que es una cachetada al principio a los testigos de Jehová, es una cachetada a los judíos, que según ellos van a hacer el tercer templo, para que Dios venga a habitar ahí. A ver, que alguien le avise a los judíos que el tercer templo no está hecho de mano de hombre, ni puesto en Jerusalén. El templo es la nueva Jerusalén, la ciudad que desciende del trono del Señor, y el tabernáculo de Dios desciende del cielo. Cristo es el tabernáculo de Dios. Así que cuando usted escuche, Israel es el reloj profético, ya están los utensilios ya hechos, ahora se arma el templo para que venga el Mesías, toda zaraza, todo, decimos en Argentina, chamullo. Ya el pago de la redención fue hecho. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Ya fue ejecutado. Ya no hay más espacio para ninguna expiación, porque Cristo es el Cordero de Dios eterno. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará, escuche esto, mire qué lindo, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Es una descripción maravillosa, mi hermano, de lo que uno puede contemplar con lo que lee. Pero imagínese estar ahí. ¿Cuántos van a estar ahí? Hay 3 o 4 que lo estoy pensando. ¿Pero qué te hace la chica de 15 años? ¿Qué estás pensando qué? Claro, usted dirá, bueno, pastor, ¿y cuál es el otro lugar? Ya te mencioné el cielo. Las personas que rechazan el sacrificio o que dependan de sus obras para llegar a una eternidad con Dios, bueno, les tengo noticias. El otro lugar es un lugar totalmente contrario a lo que acabamos de leer. Lejos de ser un lugar lleno de gozo, donde no va a haber llanto, donde no va a haber maldición. No, es un lugar donde ocurrirá todo lo contrario. Dice la Biblia lo siguiente, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 42 al 44. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir. Y acá describe cómo es el infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quizás alguien diga, pero bueno, pastor, entonces Dios, ¿por qué se jacta de ser bueno y manda gente a ese lugar? Vuelvo y le reitero, ¿Dios manda gente a ese lugar? La gente decide por su propia voluntad ir a ese lugar que Dios no quiere que vayan. Y si Dios no quiere que vaya, entonces ¿por qué Dios permite que uno se vaya? No, es que Dios te está hablando ahora. Dios te está diciendo, Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Si le entregas tu vida a Él, si te rindes a Él, si confías en Él, si naces en Él, tienes justificación y entrada al reino de los cielos. Y Jesús lo deja muy en claro a Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 20. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para qué. ¿Se dan cuenta? Dios no envió a su Hijo para qué, para condenar, sino para qué, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. A ver, ayúdeme. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, es decir, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El tema de la resurrección, nos ponemos de pie. El tema de la resurrección es un tema medular. Y yo quiero hacer una invitación hoy. Mi deber como pastor es guiar a las personas a una eternidad con Dios. Esta es mi asignación como hombre del Señor. Guiar al pueblo que Dios me permite pastorear al conocimiento de Cristo, al entendimiento de su resurrección. Ya teniendo eso bien cimentado espiritualmente en el espíritu de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que pertenecen a esta congregación, para mí es un éxito profundo ministerial.
¿De qué me vale tener miles de personas que no comprendan el poder de la resurrección, que no entiendan lo que es nacer de nuevo? El éxito de un ministro no está en la cantidad de gente a la cual les habla, sino en la cantidad de personas que logran nacer de nuevo por medio del mensaje. ¿Se entiende? Dios no nos mandó a ser miembros de una institución religiosa. Dios nos mandó a ser discípulos de su reino. No hay nada más hermoso para un ministro del Señor de saber que la gente que Él pastorea son personas que aman a Cristo, aman su sacrificio, conmemoran su resurrección, viven para Él, se rinden ante su palabra, viven de acuerdo a la Escritura, viven en espíritu y en verdad. Eso merecía un aplauso para el Señor. Levante su mano. Y si alguien quiere recibir a Cristo y entregarse y decir, ¿sabes qué? Ya Cristo va a hacer algo más que una simple creencia. Hoy le quiero entregar mi vida al Señor. Si ese es tu deseo, levanta tu mano derecha. Si hoy ya te quieres rendir y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero la vida eterna. Al fin y al cabo, esta vida aquí en la tierra es efímera. Algún día terminará. Será hoy, será mañana, dentro de 10.000 años, dentro de 30, 40, 50 años, pero todos vamos a abandonar esta esfera terrestre. Lo importante es dónde pasaremos la eternidad. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así que si ese es tu deseo, levanta tu mano derecha, voy a orar por ti. Y repite conmigo, Señor Jesús, hoy acepto tu sacrificio. Hoy me rindo ante ti, ante tu señorío. Reconozco que solo tu sangre puede redimirme de mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Ayúdame a caminar en el centro de tu voluntad. Creo en la vida eterna y creo que solo Jesús puede salvarme. Lléname de Espíritu Santo y fuego y ayúdame a serte fiel hasta que me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración, ahora dile al Padre que te ayude a caminar en Él todos los días. ¿Alguien nos visita por primera vez? Queremos saludarle. ¿Todos son de la casa? Bueno, vamos.